La expresión OH o con signo de admiración es una exclamación que sirve para denotar, que para hacer saber que lo que se le va a decir a esa persona es algo grande. ¿A cuánto le gusta decirle cosas grandes al Señor? Y fíjense lo grande que le dice el salmista a Jehová de los ejércitos. Oh Jehová, Señor nuestro. ¿De cuánto Jehová es el Señor? Señor nuestro. Pero dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Señor. El nombre de Dios es grande, es glorioso en toda la tierra. Dice Moisés, si me preguntan quién me envió, dile el gran yo soy. Yo soy, te envío, le dice Dios. Y desde ahí comienza Dios a glorificarse, liberando al pueblo de Israel en muchas oportunidades y dando a reconocer que su nombre era glorioso, Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. En este Salmo número 8, la gloria de Dios está en primer plano. Pero este Salmo también declara la posición exaltada que la humanidad tiene en los propósitos de Dios con respecto a la tierra y su creación. Vamos a leer nuevamente el Salmo número 8, ahora lo vamos a leer del 4 al 8. Vamos a ir viendo, dice el 4, verso 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre, ¿para qué? Para que lo visites. Verso 5 dice, le has hecho un poco menor que los ángeles. Ahora está en singular, fíjese, y lo coronaste de gloria y de honra. Verso 6, lo hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo la bestia del campo. Y finaliza diciendo el verso 8, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Salmo número 8, Reina de Valera, revisada también en Manowin. Este salmo, que lo acabamos de leer ahí, es usado por el Espíritu Santo para revelar cuál es la perfecta voluntad de Dios. Cuando crea al hombre con el doble propósito. ¿Cuál es el principal propósito de Dios cuando nos crea? Número 1, para que lo adoremos en espíritu y en verdad. Ese es el propósito. Cuando Dios creó al hombre, se le habían revelado millones y millones de ángeles que lo adoraban durante día y de noche y se fueron con el maligno que los engañó. Pero Dios anda buscando. ¿A cuántos los buscó el Señor y los encontró? Verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y el segundo propósito, para que el hombre, todavía todo el momento no ha llegado, pero llegará el momento, señoreara en el resto de la creación. Vamos a buscar ahora el Génesis capítulo 1, versículo 26 hasta el 28. Y lo vamos a ir comparando con el Salmo número 8. Génesis capítulo 1, verso 26 al versículo 28. Dice la Escritura, entonces dijo Dios. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Fíjense que ahí está hablando en plural. Hagamos, está hablando en plural. Al hombre, en singular. Pero dice a nuestra imagen. Ahí usa un singular. No dice imágenes. Ahora, ¿con quién estaba hablando Dios? Allí dice que estaba hablando con los ángeles. Solo no estaba hablando, Dios no estaba loco. Dice que, además dice, conforme a nuestra semejanza. Usted y yo somos imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos da como humanidad, como hombre, y dice, y señoré, hablando del hombre, de la creación, dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra,
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y verso 27 dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios los creó. ¿Cuántos son imagen de Dios? Y dice, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Eso fue lo que hizo Dios, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Salmo número 8 funciona como un comentario sobre este pasaje. Incluso en un mundo caído, el derecho del hombre a gobernar sobre la creación no ha sido revocado. Y esto a pesar que el hombre en su estado pecaminoso no puede cumplirlo como debería. ¿Cuánto dice amén? Les recomiendo que analicen y que estudien para otra oportunidad o ustedes en su casa el capítulo número 3 del libro de Génesis, donde habla de toda la creación de Dios. Ahora, escudriñemos el Nuevo Testamento. Analicemos cómo los escritores del Nuevo Testamento usan este salmo, dándole la importancia que merece el salmo número 8. Y vamos a hablar que tenemos en este salmo 4 referencias. Referencia número 1, buscamos en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Referencia número 1, Mateo 21. Aquí tengo 16, vamos a leer 15 y 16. Mateo 21, versos 15 y 16. ¿Lo tienen? Dice la Escritura. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas. Repetimos esa parte porque es importante. Dice así, pero los principales sacerdotes y los escribas, y gente pudiente, los escribas no eran cualquier persona, viendo que estaban viendo ellos, las maravillas que hacía. ¿Quién las hacía las maravillas? El Señor Jesucristo hacía maravillas, prodigios, milagros, sanando, libertando a los endemoniados, quedaban libres, los paralíticos se levantaban, los que aprovecharon la oportunidad, los que tuvieron la oportunidad y la aprovecharon, fueron sanados. ¿Cuánto dice amén? 10 leprosos se acercaron y 10 leprosos fueron limpiados, aunque uno solo fue agradecido. Un ciego le dijo, ¿qué quiere que te haga, Señor? Que recobre la vista. Ahí le untó y lo envió y recobró la vista. Un leproso le dijo, Señor, ayúdame. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Similar a cuando Moisés metió su mano y la sacó y estaba leprosa. La volvió a meter y estaba sana. Para Dios no hay nada difícil ni imposible. ¿Cuánto dice amén? Para Dios no hay nada difícil ni imposible. Los que tuvieron la oportunidad y la aprovecharon, fueron limpios. Sin embargo, los principales sacerdotes del momento, en la época de Cristo, los escribas, los encargados quizás de bendecirnos hoy en día con esta palabra, con los manuscritos que fueron pasando de una parte a otra, hasta que son considerados como manuscritos originales, viendo las maravillas que hacía y viendo además a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, mira, importante la aclamación, amén. Si no la pueden hacer los muchachos, usted y yo lo podemos hacer, amén. Lo podemos hacer, aclamar a Dios con alegría a toda la tierra, dice el Salmo. Viendo la maravilla que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, ¿qué decían estos muchachos? Hosana al hijo de David. Diga, hermano, hosana al hijo de David. Hosana al hijo de David. Y los principales sacerdotes, al oír esto que decían hosana al hijo de David, en vez de alegrarse, dice que se indignaron. Se pusieron molestos, se pusieron bravos,
porque le estaban dando la gloria, la honra, la alabanza. La expresión hosana es una expresión de adoración máxima. Y se la estaban dando a Jesús de Nazaret. Y ellos le dijeron al Señor Jesucristo, y le dijeron, oye lo que estos dicen. O sea, le estaba acusando a los muchachos, como quería decir, te están dando la gloria, te están dando la honra que solo merece el Dios del cielo. Jesús le responde con otra pregunta. Dice, y Jesús les dijo, sí. ¿Qué significa que dijo sí? Sí, lo estoy oyendo. Si estoy oyendo cuando ellos están diciendo, hosana al hijo de David, hosana al hijo de David. Sí, lo estoy oyendo. Pero le agrega con una pregunta. ¿Nunca leíste de la boca de los niños? Ahí está haciendo referencia Jesucristo del Salmo número 8. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman? Perfeccionaste la alabanza. En el Salmo dice, fundaste la fortaleza. ¿Cuánto lo fortalece la alabanza? ¿Se acuerdan esa alabanza que canta mucho mi hermano Gustavo? Alaba al Señor, ¿verdad? En medio de las pruebas, alaba al Señor. En medio de la angustia, alaba a Dios. En cualquier circunstancia que tenemos que hacer, alabar a Dios. No quejabanza, sino alabanza al Dios del cielo. Jesús citó el Salmo número 8 en el versículo número 2 para inspirarse en el principio de que Dios usará las palabras de los niños para decir la verdad y confundir a los que piensan que son sabios. Aleluya. ¿Cuántos están aquí, están dispuestos a predicar la palabra de Dios? Dios te usa, hermano, como puede usar un niño, puede usar un joven, puede usar una persona adulta. Lo importante es que nosotros prediquemos la palabra del Señor. La segunda referencia que tenemos en la palabra de nuestro Señor, vamos a brincar un poquito a pasar al libro de los Hebreos, capítulo 2, del 5 al 8. Y vamos a hablar acerca de la sumisión, de la sujeción. Hebreo capítulo 2, 5 al 8. Dice la Escritura, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Se está hablando ¿de qué? Del mundo venidero. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, esto lo está diciendo el escritor de los Hebreos, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ahí citan el Salmo número 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visite. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Y el escritor de los Hebreos hace referencia, que está hablando de Jesucristo, a Jesús coronado de gloria y de honra. Dice, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la obra de tus manos. Verso 2, en la parte 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Pero dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto. Esto es el versículo número 8 de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 8. Todo lo sujetó bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas a Jesucristo, nada dejó que no sea sujeto a él. ¿Cuántos están sujetos al Señor? Jesús dice, permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros y pedid todo lo que quisiere y os será hecho. Como el pámpano. Todo pámpano que no permanece en mí no lleva frutos, pero el pámpano que en mí permanece, ese llevará mucho fruto. ¿Cuántos permanecen en el Señor? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y los pámpanos llevamos fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero el escritor dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todavía no vemos que todas las cosas le son sujetas.
el reinado exitoso del hombre sobre la tierra no puede ocurrir mientras él está separado de Dios. Ahora, Jesús es el máximo representante de la humanidad. Recuerden que el que pecó fue el primer Adán. Luego vino el postrer Adán, en representación de todos nosotros para pagar la deuda que todos nosotros debíamos. Ahora Jesús sufrió y probó la muerte. Cuando decimos que probó la muerte era porque él nunca había probado. Dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sin embargo, Jesús sufrió y probó la muerte por todos nosotros. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Ahora, para que el hombre algún día pueda cumplir su mandato de gobernar la tierra con éxito, Jesús tuvo que pagar el precio glorioso de derramar su sangre, y su sangre nos limpia de todo pecado y su sangre nos hace apto para entrar al reino de los cielos. ¿Cuánto dice amén? La tercera referencia, y la vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 15. Hoy vamos a ir también temprano. Capítulo 15, verso 27. ¿Lo tienen? Primera de Corintios 15, 27. Ahí está. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. En la misma referencia. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa, hay una excepción. Se exceptúa aquel que sujetó a quién, a él. Ahí está hablando de Cristo, ese él es Cristo. Aquel que le sujetó a él todas las cosas. Ahí está hablando del Padre y está hablando del Hijo. Dice, porque todas las cosas las sujetó el Padre debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a él todas las cosas. En el contexto de Corintios, si leyéramos Primera de Corintios del 20 al 28, Pablo enseñaba sobre la resurrección y su relación con el reino de Dios. Y en el verso 27 y 28, donde entra en el tema de sometimiento, de estar sometido, menciona y cita el Salmo número 8, cuando dice, porque todas las cosas las sujetó, ¿debajo de quién? Debajo de sus pies. Y el apóstol agrega, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, ahí viene lo bonito, dice claramente, se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Verso 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿a quién? A Cristo. Luego que todas las cosas, usted y yo, mi familia, su familia, nuestros vecinos, las iglesias, todas se emparejen, los de la prosperidad se emparejen, el que tiene un desvío se enderece, todas estén sujetas. Dice, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Y agrega, para que Dios sea todo en todos. En usted y en mí, que Dios sea el todo de nosotros. Pablo señala que el Salmo número 8, en el verso 6, enseña que Dios sometió todas las cosas al hombre con la única excepción, el Padre. El Padre no está sujeto al Hijo, sino que el Hijo está sujeto al Padre. ¿Cuánto dicen amén? Es lógico, imagínese que fuera al revés, que usted en su casa tuviera un hijo y que usted tuviera que pedirle permiso para hacer diligencia, permiso para hacer cualquier actividad. Ahora dice, y cuando el Hijo haya gobernado con éxito, dice la Escritura que se establecerá aquí un reino que durará 1000 años y Jesucristo reinará por 1000 años. Entregará su reinado ¿a quién?
al Padre para que Dios sea todo en todo. ¿Cuánto dice amén? Ya que Jesús es el representante impecable y perfecto, porque nunca pecó, que puede restaurar a la humanidad. ¿A cuántos los ha restaurado el Señor? El apóstol Pablo ve a Jesús como el que cumplirá la expectativa del Salmo 8 y del libro de Génesis capítulo 1, verso 26 hasta el 28. En Génesis capítulo 3, versículo 15, involucra tanto a la humanidad en general como a un próximo libertador de la humanidad. Hace referencia, Génesis capítulo 3, verso 15, de la simiente que nacería de la mujer. La simiente de la serpiente heriría en el calcañán con una herida leve, pero de la simiente de la mujer saldría uno que lo heriría a la serpiente. Tipifica al enemigo en la cabeza. Otros versículos indican que las personas salvas en Jesús también participarán en el gobierno de Jesús sobre la tierra. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 5, el verso 10 y Apocalipsis 3, versículo 21. Apocalipsis capítulo 5, verso 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea que esto no es un invento de uno, sino que esto está en la palabra, y reinaremos. Ahora eso va a acontecer cuando usted y yo seamos, vamos a decir, transformados, puede ser en un abrir y cerrar de ojos. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad, cuando esto corruptible se vista de incorrupción, entonces reinaremos con Cristo. ¿Cuánto dice amén? Hay muchos que dicen hoy en día que ya el milenio está, o que ya están en la época bueno, y empieza y que ya son reyes y quieren vestir como reyes, y los templos los fabrican como si fueran unos reyes. Pero nosotros esperamos la promesa del Señor. La promesa del Señor. Y reinaremos sobre la tierra. Y esto está basado en la promesa. Vamos a buscar ahora Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. ¿Lo tenemos, hermano? Ya estamos bastante adelantados, gracias a Dios. Lo tenemos. Apocalipsis, capítulo 3, verso 21 dice: al que venciere, ¿cuántos han vencido? Le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cuántos se van a sentar con el Señor en el trono del Señor? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quieren sentar con el Señor en ese trono? Pero dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cuántos saben que el Señor venció? Así como yo he vencido. En el mundo tendréis aflicciones, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Jesús dice que venció su carne, fue tentado en todo y sin pecado. Dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice el Señor, nuestra fe. Levante su mano al cielo si usted tiene fe. Si usted es una mujer de fe, si usted es un hombre de fe, usted ha vencido al mundo. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Y ahora, así como el Señor ha vencido y nosotros también hemos vencido, el Señor nos hace esta promesa, que nos sentaremos con Él. Eso ocurrirá, amado hermano. No ha ocurrido todavía. Ese acontecimiento está por ocurrir. ¿Cuántos saben que la venida del Señor está cerca? La cuarta referencia, son cuatro, ya esta es la cuarta referencia, la vamos a buscar en Efesios capítulo 1, verso 22 y verso 23. Tiene que ver con el mismo pasaje, pero aparece 3 veces más. Efesios capítulo 1, verso 22 y verso 23. Efesios escrito ¿por quién? Por el apóstol Pablo. ¿Lo tienen? Nuevamente dice: y sometió, verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y agregáramos a la iglesia Jesús, luz del mundo. ¿Cuántos dicen, cuántos son luz de este mundo? Denle un aplauso al Dios del cielo. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Recuerden que nosotros como iglesia somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y dice el verso 23, la cual es su cuerpo. ¿Cuántos pertenecen al cuerpo de Jesucristo? La cual es su cuerpo, y dice el apóstol, la plenitud. La iglesia, el cuerpo de Jesucristo en pleno, es la plenitud de Jesucristo. Cristo está completo y nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Dice, la plenitud de aquel, hablando de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya, ¿cuánto dice amén? Con Cristo usted nunca puede estar vacío. Con Cristo usted nunca puede estar solo. Se puede ir mamá, se puede ir papá, se pueden ir las esposas, se pueden ir los hijos, el que sea. El salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso, Jehová me recogerá. Con Cristo, ni usted ni yo estamos solos. Las circunstancias a veces pueden ser adversas, la tempestad puede ser muy dura, pero el Señor Jesucristo está con nosotros y dice, no te dejaré ni te desampararé. Y dice la Escritura que el Señor nos tiene en su mano y que nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Ahora, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos será el mismo poder que transformará nuestros cuerpos el día de su venida. Luego dijo, el apóstol dice que Jesús ahora está, ¿dónde? A la diestra de Dios, a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo ahí? A la diestra del Padre gobierna Jesús. ¿Cuántos saben que el Señor gobierna? Está Jesucristo muy por encima de todo principado, muy por encima de toda autoridad, muy por encima de toda potestad, de todo dominio. Su nombre es sobre todo nombre. Su nombre, ese nombre glorioso de Jesús, dice que en él se doblarán todas rodillas. Los reyes de la tierra se doblarán todas rodillas y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y la dio por cabeza, ¿a quién? Por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Gloria al Señor, a usted que pertenece a la iglesia. Y esto está basado en el Salmo número 8, en el verso 6. Jesús es el hombre supremo al que se le ha asignado toda autoridad. ¿En qué lugar? A la diestra del Padre. Desde ese lugar el Señor gobierna. Para finalizar, vamos a buscar dos citas bíblicas. Apocalipsis capítulo 19, desde el 14 al 16. La tenemos. Apocalipsis capítulo 19, desde el 14 al 16. Vamos a leerlo del 13, porque lo tengo aquí del 13. ¿Lo tienen? Apocalipsis 19, del 13 al 16. No importa que sea larguito, porque tenemos un tiempo de más. Dice el verso 13, y está hablando de Cristo. Estaba vestido, ¿quién escribió Apocalipsis? El apóstol Juan. ¿En qué lugar? En la isla de Pasmo. Estaba vestido, dice que él fue llevado en el espíritu, y donde vio cosas increíbles. Y ahí tuvo esta visión, esta revelación. Estaba vestido de una ropa. ¿Cómo estaba la ropa? Teñida en sangre. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre, fíjese que aparece totalmente en mayúscula toda la expresión. Así está en todas las escrituras, en toda la palabra. Y su nombre es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Sin embargo, ¿cómo estaba en su vestidura? ¿Cómo estaba su ropa? Teñida en sangre. Verso 14.
y los ejércitos celestiales. Ahí cuando habla de los ejércitos celestiales, da la impresión por el contexto que viene hablando que nosotros vamos a formar parte de ese ejército del Señor. Que vamos a estar vestidos de lino finísimo. Aleluya. ¿Cuánto le gusta la vestidura de lino? Ese es el verso 14. Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y esto tuvo un precio, la vestidura. Las únicas vestiduras que estaban manchadas de sangre eran la vestidura del Rey de Reyes y Señor de Señores. Las tuyas y las mías. En ese lugar, en ese momento histórico que esperamos en un mañana, estarán nuestras vestiduras limpias y resplandecientes. Gloria al Señor. Y los ejércitos celestiales estarán vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y le seguían en caballos blancos. ¿Cuántos saben montar en caballo? Ay, si no sabe, practicar, hermano. Aleluya, gloria al Señor. El verso 15 dice: de su boca sale una espada aguda, cortante. La palabra de Dios, de su boca sale una espada aguda, pero dice, para herir con ella a las naciones. Y él, ¿hablando de quién? Del verbo de Dios, que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y él la regirá, la gobernará con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Esto será cuando comiencen los juicios de Dios sobre la tierra. Pero dice el verso 16, lo que vio Juan. Y en su vestidura, ¿cómo estaba la vestidura? Manchada de sangre. Pero por si acaso había una duda, una confusión por las manchas de la sangre, dice, y en sus muslos tiene escrito este nombre. Vamos a estar de pie. En su vestidura manchada en sangre y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Déselo con fuerza, hermano. No es para un hombre, no es para una deidad, no es para una estatua. No, 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 es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Jesús de Nazaret, el verbo de vida. Aquel que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y su ropa en la cruz fueron manchadas en sangre, pero las ropas tuyas y las mías serán limpias y resplandecientes, y reinaremos con Cristo en esta tierra. Él será nuestro Rey por siempre y para siempre. Y dice la Escritura, y los 24 ancianos se postran a los pies del Maestro, del Rey de Reyes y Señor de Señores, y se quitan sus coronas. Y habla de 24 ancianos, que algunos dicen que representan los 12 apóstoles y los 12 representantes de cada tribu, de las 12 tribus de Israel. Y estaba la ley y la gracia. Todo el que tenga algún mérito, todo el que tenga alguna corona, que lo lleve a la cruz del Calvario. Porque el único que merece la gloria, la honra, la alabanza y la adoración es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es Jesús. Fuera de Él no hay quien salve. En Él está la vida y la vida es la luz de los hombres. Levante su mano al cielo y pídale al Dios del cielo que ilumine su corazón cada día más, que ilumine el corazón de cada miembro de su familia. La venida del Señor está muy cerca. Gloria a tu nombre, Padre. Padre, te damos gracias, Dios de la gloria. Gracias por este momento. Gracias por estar en este lugar. Gracias, Señor, porque podemos compartir de tu pan, de tu palabra. Podemos orar los unos por los otros. Podemos cantarte alabanza. Tenemos un lugar fresco, un lugar cómodo, un lugar donde tú nos has bendecido durante muchos años y lo seguirás haciendo. Intercedemos por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, los que aún no han confesado con sus labios que tú eres el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Gracias, Dios amado, por darnos la bendición, la oportunidad de estar en sí, de estar en la luz, de estar con el sano juicio y con nuestra fe creyendo en un Dios que tiene poder para salvar, que tiene poder para sanar y que tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. Sana a nuestros familiares de cualquier dolencia física, pero sobre todas las cosas sana su corazón y su mente. Desarraiga cualquier enfermedad maligna o benigna en el cuerpo, pero desarraiga toda malicia de incredulidad, toda enseñanza vana, toda autojustificación, todo lo que no sea tuyo, Padre de la gloria, lo traemos cautivo a la obediencia a Cristo. Que te obedezca nuestra familia, que te obedezca nuestros vecinos, que te obedezca Kissimmee, que te obedezca Florida, para la gloria y para la honra de Dios Padre. Amén. ¿Cuánto dice amén? Igual que el domingo pasado, vamos a salir bien temprano, ya a las 9 estaremos en nuestros hogares. Tenemos cositas pendientes por ahí, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por los diezmos y por las ofrendas. Si alguna persona todavía no lo ha hecho y quiere hacerlo, puede hacerlo.